¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con las clases de contratos bancarios y vamos a analizar el contrato de cuenta corriente bancaria, que es uno de los contratos, si no el contrato más importante de todo el sistema bancario, el más utilizado ya sea por personas humanas, físicas, como también por las personas jurídicas. Es un contrato que representa de muy buena manera los sistemas contables de la doble partida. Digamos, cuando ponemos un ejemplo, cuando veíamos el tema de libros contables y analizábamos el sistema de la doble partida, bueno, uno de los contratos que mejor la refleja a nivel contable es el contrato de cuenta corriente bancaria. En este contrato encontramos muy bien determinadas y definidas las partidas de débito, de crédito y del saldo. Ya en un gráfico vamos a ver cómo funciona este contrato en estas columnas de débito, de crédito y de saldo, pero sí definir que este contrato funciona como continente de un sinnúmero de otras posibilidades contractuales que nos ofrece el mismo sistema financiero como para poder ser el vehículo que canalice estas operaciones. Era un contrato nominado típico en el viejo Código de Comercio y ha mantenido esta regulación, esta tipicidad en el nuevo Código Civil y Comercial y clarificando algunas cuestiones que habían suscitado algún tipo de controversias en aquel momento. Por ejemplo, el tema del pacto de cheques, que ahora nos vamos a referir, el tema del cierre de la cuenta y de la confección del certificado de saldo deudor en su caso. El tema de los intereses y toda la normativa que estuvimos ya analizando que está en las primeras partes de estos contratos bancarios, como son aquellas disposiciones referidas a la transparencia de las normas que rigen la transparencia en los contratos bancarios, como aquellas normas también que involucran los derechos del consumidor de crédito bancario. El artículo 1393 nos da el concepto de contrato de cuenta corriente bancaria, estableciendo que el banco se compromete a inscribir por cuenta del cuenta correntista, quien puede ser, como dijimos, una persona humana como una persona jurídica, aquellos créditos y débitos y mantenerlos actualizados y otorgándole una disponibilidad al cuenta correntista por los saldos que pudiera tener. Los saldos, obviamente, cuando me refiero a la disponibilidad de saldo, obviamente saldos acreedores, y a prestar un servicio de caja. Coincido con los autores que definen al servicio de caja como un servicio esencial en el contrato de cuenta corriente bancaria, por lo cual esta mención que hace el artículo al final dice y en su caso el servicio de caja creo que obedece a una defectuosa redacción de la ley, porque el servicio de caja no es subsidiario ni eventual, sino que es un elemento fundamental para la existencia del contrato de cuenta corriente bancaria. Como dijimos, este contrato refleja perfectamente el sistema de la doble partida, por eso habla de créditos y débitos. Y vamos a imaginar, para que ustedes puedan empezar a comprender cómo funciona esto, que esta persona titular de la cuenta corriente bancaria, que vamos a llamar cuenta correntista, obtiene un préstamo del banco, del cual tiene abierta la cuenta corriente bancaria. Es usual y normal que este banco le acredite el importe de ese préstamo, que también es un contrato bancario, como vimos en la clase pasada, en la cuenta corriente bancaria. ¿En qué columna de ellas? En la parte de crédito, es decir, vamos a imaginar que este contrato de préstamo lo hicimos por 1 millón de pesos. Va a figurar ese 1 millón de pesos en la columna de crédito. Vamos a imaginar también que esta persona se comprometió a devolver en X cantidad de cuotas ese préstamo y que las cuotas iban a ser pagadas mediante débitos en la cuenta corriente bancaria. Entonces, todos los pagos que realice por las cuotas de devolución de ese
préstamo que pidió van a figurar en la columna de débito. Todos los meses, si es que así lo pactaron, van a figurar todos los débitos de esas cuotas. También vamos a imaginar que esta persona pagaba otros servicios que tenía contratados con el banco. Vamos a imaginar que tenía contratado seguros para su casa, para su vivienda, para su estudio o lo que fuere. Todos los débitos que se hagan por estos pagos de seguros van a figurar o van a deber constar en la cuenta también de débito, porque son pagos que está realizando el banco por cuenta y orden del cuenta correntista. ¿Qué otros créditos y débitos? Bueno, todo lo que sean remesas de dinero, todo lo que sean acreditación, como dijimos, de préstamos, todos los que sea ingreso por gestión de cobro de cheques que deposite el cuenta correntista, todo va a ingresar en la cuenta de créditos. Todos los que sean pagos que deba realizar el banco por cuenta y orden del correntista, por ejemplo, débitos por la devolución de este préstamo, pagos por los seguros, pagos por cheques que haya librado el cuenta correntista, todo eso va a figurar en el sector de débitos. La compensación entre el crédito y el débito me va a dar el saldo de la cuenta corriente bancaria, que va a figurar en la columna final, es decir, a la derecha generalmente, del resumen, y ahí vamos a tener el saldo. La compensación entre el crédito y débito me puede dar un saldo positivo o negativo. En el caso que me dé un saldo positivo, voy a estar en presencia de lo que nosotros conocemos como saldo acreedor. Si este es un saldo negativo, va a llamarse saldo deudor. En cualquiera de los dos casos, sea el saldo deudor o acreedor, el mismo va a generar intereses. Generalmente lo que hace la ley es regular los intereses en el saldo deudor, que es donde mayor problemática jurídica va a representar. Así, en el artículo específico se refiere al tema de los intereses y al de su capitalización, estableciendo que la capitalización en los contratos de cuenta corriente bancaria se va a dar cada 3 meses, es decir, trimestralmente, salvo que las partes pacten un plazo distinto. Usualmente los bancos pactan el plazo mensual, es decir, reducen este plazo trimestral, que no es de orden público, pese a críticas que realiza la doctrina en este punto, sobre todo cuando estamos en presencia de un contrato de cuenta corriente bancaria celebrado por un consumidor de crédito. Son cuestiones que van a traer seguramente mucha polémica a partir de la aplicación cada vez más exhaustiva de las normas del derecho de consumo. El servicio de cheque es esa posibilidad que va a tener el cuenta correntista de contar con una chequera para poder emitir órdenes de pago que el banco va a atender y usar estas chequeras como un mecanismo de pago de sus obligaciones. Vamos a imaginarnos que contamos con una chequera y que vamos a la pinturería o a cualquier otro negocio a hacer una compra y pagamos con este sistema de cheque. Vamos a librar esta orden de pago. Esta orden de pago se la vamos a entregar a quien nos está proveyendo determinado servicio o nos está vendiendo determinada mercadería. Y esta orden de pago, a su vencimiento, ese proveedor la va a depositar en su banco. El banco va a hacerle de gestor de cobro y ese cheque que yo he librado sobre mi cuenta, cuando sea atendido por mi banco, me va a figurar en la columna de débito. Es decir, este servicio de cheque es muy utilizado en el contrato de cuenta corriente bancaria. Tan es así que generalmente las aperturas de cuenta corriente bancaria son
justamente para requerir la utilización del servicio de cheque, es decir, para que el cuentacorrentista cuente con la posibilidad de contar con este mecanismo, valga la redundancia, de este mecanismo de pago. Pero no es esencial a la cuenta corriente bancaria, como sí lo es el servicio de caja al cual ya nos referimos. Es decir, podría existir una cuenta corriente bancaria sin tener habilitado el sistema de cheque. Lo que es importante es que la cuenta corriente bancaria tiene la virtualidad de contar con este sistema. Eso sí es esencial a la cuenta corriente bancaria. Aunque en el funcionamiento pueda el cuentacorrentista optar por no utilizarlo o no tenerlo, pero sí tiene que estar la virtualidad, es decir, esta potencialidad de usar ese sistema de cheque. En el artículo 1400 se confunde este concepto y se refiere a que la propiedad es del cuentacorrentista. No, una vez que ingresa el dinero, cual depósito irregular, la propiedad pasa a detentarla al banco y lo que tiene en cuenta correntista es un derecho de crédito a la devolución de ese importe a su requerimiento, sea cual fuera la forma que lo haga. Vamos a imaginarnos que la cuenta por compensación de créditos y débito arroja un resultado deudor, es decir, un saldo deudor. ¿Quiénes son los obligados a atender ese saldo? Bueno, cuando me encuentro frente a una cuenta de una titularidad de una persona física o de una persona jurídica, sin duda que el saldo deudor va a tener que ser atendido por esta. El problema se suscita cuando son más de uno el titular de la cuenta corriente bancaria. Y acá podemos imaginarnos un caso en que la cuenta corriente bancaria sea de titularidad de 2 personas jurídicas o de 2 personas humanas. Frente al saldo deudor, la ley establece la solidaridad de esta obligación, es decir, el banco podrá dirigir la acción contra una de ellas por el total de la deuda. Es importante también, respecto a este punto, distinguir entre lo que es la titularidad de la cuenta a lo que es las personas habilitadas para operar con la misma. La titularidad de la cuenta indica qué personas son las titulares de ese derecho a los fondos que existieran depositados en la deuda, si la misma resultara en un saldo acreedor, o bien quiénes serían las legitimadas pasivas para un reclamo si la misma arrojara un resultado deudor. Distinto es el caso de quiénes son los autorizados para operar con la cuenta. Y esto me lleva a un concepto que la ley denomina orden. Imaginemos que una persona jurídica no puede, por razones obvias, operar su cuenta si no es a través de sus representantes. En este ejemplo, donde perfectamente vemos las diferencias conceptuales entre la diferencia entre la titularidad y quién está autorizado a operar con la misma. Generalmente van a ser sus representantes legales y estatutarios. También puede ocurrir que haya 2 personas físicas, humanas, titulares de la cuenta, pero que no sean las 2 las que estén autorizadas a operar con la misma. Por ejemplo, a librar cheques, que sea una sola de ellas. Ahí también vemos la distinción entre quiénes son los titulares y quién es el autorizado para operar la misma. Puede ocurrir también que en una cuenta de titularidad plural, sigamos con este mismo ejemplo de 2 personas humanas que sean titulares de una cuenta, la orden sea recíproca, es decir, que cualquiera de ellas pueda, por ejemplo, librar cheques o emitir órdenes de pago, en general operar con la cuenta, cualquiera de ellas. En este caso, cualquiera sea el que dé la orden, el banco está obligado a atender esa orden. ¿Qué pasaría si una de las 2 personas tiene un problema judicial y se le embarga esta cuenta? Cuando es de orden indistinta, como es el caso, este acreedor podría embargar la totalidad de los importes y el otro sujeto
que no tiene problemas, no podría oponerle la solidaridad pasiva o la división de la deuda. Distinto es el caso si la orden es conjunta, es decir, que me encuentro frente a una cuenta cuyos titulares son dos personas, pero pueden operarla únicamente bajo la firma de las dos, es decir, con la autorización conjunta de ambas partes. En este caso, si una de las dos tuviera un problema con un acreedor y este acreedor embargara esta cuenta que es titularidad de las dos, el otro cotitular que no tiene el problema podría pedir la división de la deuda, es decir, podría haber una división pasiva de esa deuda. Por eso es importante tener en cuenta cómo operan estas cuentas en cuanto a lo que es la titularidad y el funcionamiento. Conceptos de titularidad y orden son diferentes y hay que tenerlos bien presentes y bien claros. El Código Civil regula, por otra parte, un deber de información y una especie de rendición de cuentas específica para este tipo de contrato que debe tener el banco y se da a través de los conocidos resúmenes de cuenta. Resúmenes de cuenta que el banco tiene que tener disponibles a cada mes, como ahora claramente plantea la ley. Al finalizar cada periodo de un mes debe remitir al cuenta correntista un resumen de la cuenta, de todos los movimientos de la cuenta, es decir, que reflejen perfectamente estas dos columnas que estamos hablando, crédito, la del débito con su correspondiente saldo. Y este deber de información en esta especie de rendición de cuentas tiene como principal función darle la posibilidad al cuenta correntista de derecho a impugnar cualquiera de los ítems que figuren en ese resumen, sean de las columnas del crédito, la columna del débito y obviamente la columna del saldo. Vencido el periodo mensual, el banco tiene 8 días para comunicar al cuenta correntista o remitir este saldo y el cuenta correntista tiene 10 días después de este vencimiento como para poder realizar una impugnación. Su silencio hace presumir la aceptación de las cuentas. También si alega que no recibió el saldo, tiene un mes como para, desde que debió haberlo recibido, tiene un mes para poder reclamar ese resumen. Si no lo hace, también el silencio en este caso hace presumir la aceptación con las cuentas rendidas por el banco. Es un procedimiento sencillo que en la práctica funciona bien, teniendo en cuenta de que hoy los medios digitales y electrónicos hacen que podamos hacer una consulta online de todos estos resúmenes y que podamos tener un día a día, un minuto a minuto de los débitos y créditos que van apareciendo en nuestra cuenta corriente. Así que los plazos que establece son por demás lógicos, se condicen con los demás plazos previstos en el Código Civil y Comercial, sobre todo en institutos como es la rendición de cuenta y con el tema de los libros y registros contables. Así que es una norma que es correcta, que está bien y que hace la agilidad en el funcionamiento de la cuenta. ¿Cómo debe procederse al cierre de la cuenta? ¿Cuándo debe procederse al cierre de la cuenta? Esto lo establece el artículo 1404, una norma que no merece mayores problemas, pero de la cual resulta el carácter intuito persona de este contrato. Al disponer que una de las causales de cierre de la cuenta corriente bancaria es el fallecimiento del cuenta correntista. Así tenemos que el primer inciso de este 1404 dispone que la cuenta puede cerrarse por decisión unilateral de cualquiera de las partes, sea banco, sea el cuenta correntista, estableciendo un preaviso mínimo de 10 días, salvo que las partes pacten otro plazo diferente a este. Como segunda posibilidad de cierre de la cuenta,
está el tema de la quiebra del cuentacorrentista, que ahora voy a volver, el tema de la muerte, al cual ya me referí, que es lo que hace que este contrato sea un contrato verdaderamente intuito persona, y el tema de la incapacidad del cuentacorrentista. Del otro lado está la revocación, del lado del banco está el cierre por la revocación de la autorización para funcionar que le realice el Banco Central de la República Argentina, el caso también de la quiebra del banco. En estas situaciones, el contrato de cuenta corriente se extingue y se produce el cierre de la cuenta. Hay otra norma que es muy importante, que está en el 1405, que se refiere a la compensación de los saldos. Vamos a imaginar que una misma persona tiene dos cuentas corrientes bancarias abiertas en el banco. En una tiene saldo deudor y en otra tiene saldo acreedor. Producido el cierre de la cuenta donde tiene el saldo deudor, resulta que su saldo deudor, para poner un ejemplo, asciende a la suma de 100.000 pesos, mientras que en la otra cuenta que tiene saldo acreedor tiene 200.000 pesos. Lo que la ley refiere es que el banco va a poder compensar los saldos existentes y va a poder cancelar en consecuencia el saldo deudor con el saldo acreedor que tiene en la otra cuenta. Esta también es una solución interesante, es una solución posible y práctica para el cobro de la creencia por parte del banco y no ocasiona ningún daño, ni siquiera colateral, en los intereses del cuenta correntista. También acá, y esto lo voy a dejar para un gráfico que vamos a hacer después con varios ejemplos, referido al tema de la compensación, pueden darse casos que tienen que ver con esto que hablamos antes, que es la orden, la diferencia entre titularidad y orden de la cuenta, donde puede haber casos donde un sujeto sea titular de una cuenta de forma conjunta con otra persona y también tenga una cuenta individual él, es decir, por un lado esté en una cuenta compartiéndola con otro sujeto, con un cotitular de la cuenta, y por otro lado él tenga una cuenta solo. En una cuenta puede ser que resulte su saldo deudor y en la cuenta que tenga conjunta con las otras personas lo opuesto, es decir, que tenga un saldo acreedor. Y en esto pueden darse distintas alternativas según sea la orden con la que estén operando en el funcionamiento a los efectos de proceder a la compensación del saldo. Le digo, esto se los voy a poner en un gráfico para así lo entienden claramente, pero puede dar lugar a distintas situaciones interesantes como para proceder a esta compensación. Por último, vamos a tocar el instituto del saldo deudor y de la ejecución del saldo deudor. Este instituto de la ejecución del saldo deudor nos remonta al artículo 793 del Código de Comercio, derogado, el cual tenía una vasta historia que podemos remontar al año 46 con el decreto 8.503 del año 46, que dispuso la autarquía del Banco Central de la República Argentina y su dependencia al Poder Ejecutivo Nacional, y paralelamente la nacionalización de todos los depósitos bancarios. Todos los depósitos que se hacían en la banca se recibían por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina. Es decir, los bancos la plata no la recibían por su cuenta y orden, sino que lo hacían para un control estatal por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina. Paralelamente a este decreto del año 46 se dictó otro, que es el 15.354 del 46, que en su artículo primero dispuso que los saldos deudores en cuentas corrientes bancarias que se abrieran iban a poderse ejecutar mediante la emisión de un certificado de saldo deudor que llevara en firma del gerente y del contador del banco,
Y en el artículo 2 de este decreto se dispuso incorporar esa disposición en el artículo 793 del Código de Comercio, cosa que se hizo. Finalizado el sistema anterior, que es el que mencionamos por estos decretos, a partir del año 57, y volviéndose atrás con el sistema de la nacionalización de los depósitos y toda esa situación generada a partir del año 46, esta norma prevista en el artículo 793, tercer párrafo, no fue modificada. Esta norma tenía sentido con un régimen de nacionalización de los depósitos, teniendo en cuenta de que la garantía de los depósitos las otorgaba la nación y que en aquellos saldos deudores la nación iba a tener un interés de la ejecución rápida, porque preveía que este certificado iba a tener una creación unilateral del banco. Significa esto que nos encontraríamos frente a un título ejecutivo que pueden expedir los bancos de creación unilateral que no llevan ninguna intervención del deudor. Imaginemos un caso de otro título ejecutivo. Vamos a poner un caso de un pagaré de un cheque. ¿Quién lo libra? El deudor. ¿Quién lo firma? El deudor. Ante el no pago, el acreedor que lo tiene en mano puede ejecutar ese título de crédito. ¿Pero por qué? Porque está intervenido por el deudor. En este caso no. El certificado de saldo deudor tiene un parecido casi perfecto o exacto a lo que serían los títulos ejecutivos fiscales. Que repito, tenía razón de ser cuando hablábamos de una nacionalización de la banca, cuando los depósitos se recibían por cuenta y orden del Banco Central, donde había un control del Estado y donde el Estado tenía interés al garantizar esos depósitos en su cobranza. Pero desaparecido ese sistema, no tendría por qué haber seguido ese sistema de emisión de certificado de saldo deudor de creación unilateral del banco sin una intervención del deudor. Obviamente esto no solo ha generado discusiones en doctrina, sino que aún más y se va reavivando cada vez más con el tema de todas las disposiciones del derecho del consumidor, sobre todo cuando el cuenta correntista tiene esa calidad o ese carácter de consumidor. Lo cierto es que sigue siendo un certificado de creación unilateral, con todo lo que con todos los riesgos que ello representa, y que habiendo previsto un mecanismo de envío de resumen y de aceptación tácita de ese resumen, no se ve por qué a futuro no pueda exigírsele un poco más al banco en la confección de estos certificados de saldo deudores, por ejemplo, ir hacia un sistema como el previsto en el artículo 39 de la Ley de Tarjetas de Crédito. Bueno, espero que les haya servido la explicación y les voy a enviar por separado distintos ejemplos de funcionamiento de compensación de saldo de estas cuentas corrientes bancarias. Gracias.